Y bueno, tenemos la visita de Roberto Ángel Salcedo. Con él hay mucho para hablar. Él es titular de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, PROPET, pero bueno, también activista políticos ahora justamente que estamos en un tramo ya final frente al primer round, ¿no? La primera convocatoria que va a ser el próximo domingo de las elecciones municipales. Roberto, bienvenido a este Sol de la Tarde, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar aquí por vez primera en este Sol de la Tarde, en el marco de esta campaña municipal que ya está en su tramo final. Nos separan solo unos 5 días para que la municipalidad de todo el país acuda. Es una nueva cita histórica, democrática de la República Dominicana y todos los ciudadanos debemos hacer causa común para que sea un proceso ejemplar, un proceso lleno de entusiasmo, de participación, que fortalezca este espíritu democrático que reina en la República Dominicana. El trabajo en PROPET, ¿no? Que es un trabajo sobre todo con la comunidad. Yo no sé cómo es que en tiempos de campaña, ¿no? Se puede lidiar para tú poder separar ese trabajo que es social, que es de acompañamiento, respecto al trabajo político. Eso es complicado. Es bastante complejo. Nosotros diseñamos una estrategia desde finales de año pasado para que la acción gubernamental en materia social no se viera afectada por la campaña municipal y consecuentemente el mismo criterio lo vamos a aplicar para las elecciones generales de mayo. La idea es que como el Estado y el propio gobierno no puede detener su ritmo, sí hemos hecho esfuerzos para que nuestros candidatos cuiden los procesos institucionales del gobierno. Voy a poner unos ejemplos aquí, compartir con ustedes. Desarrollamos en todo el territorio nacional jornadas de inclusión social. Nosotros hemos evolucionado y nos hemos convertido en una especie de coordinadora, procurando mayor eficiencia del gobierno en sectores vulnerables del país. Nos articulamos con 15, 20 instituciones de vocación social, instituciones de vocación de salud, educativas, y entonces prestamos servicio con un criterio unificado, creo que es mucho más abarcador. Y entonces, ¿qué hemos hecho en este tramo? Cada una de esas acciones tenía un acto protocolar. ¿Qué ocurría en esos actos protocolares? Bueno, la dirigencia política también, la dirigencia social hacía presencia. Al nosotros descontinuar eso y solamente limitarnos a la prestación de servicios, evidentemente que eliminamos bastante la contaminación política que cualquier candidato nuestro pueda intentar. Entonces, nosotros mismos hacemos una labor de supervisión, pero no una presencia directa en el territorio, procurando que nuestra condición también como miembro de la dirección ejecutiva del partido de gobierno no intervenga en esa acción gubernamental tan importante, tan especial, donde para nosotros lo fundamental es prestarle el servicio a quien lo necesite, no mirando su filiación política, no mirando sus simpatías desde el punto de vista político, sino cuidando y respetando esa institucionalidad. Hasta el momento no hemos confrontado ninguna situación. En el marco de la campaña hemos desarrollado más de 20 jornadas de inclusión social y hasta el momento no hemos recibido de parte de nadie ninguna denuncia que se haya utilizado este brazo operativo de la Presidencia de la República, como son los proyectos especiales, en detrimento de un candidato, favoreciendo a otro. Y reiteramos, aunque ya estamos en la parte final de la campaña, reiteramos a los compañeros que esta labor social va a continuar y que cuiden, nos ayuden a cuidar los procesos institucionales. Desde el gobierno no hay mejor campaña que la presentación de resultados y estar permanentemente ofreciendo los servicios que la población demanda. Robertico, o don Roberto. No, don Roberto es mi papá. Sí, usted me puede decir a mí Robertico. Me dijo un amigo hace mucho que no me podía quejar de eso porque he facturado mucho con lo de Robertico. Mira una cosa, este gobierno ha tenido la proclividad, que no entiendo la razón, digo, uno la sabe, pero no es necesario, es muy cometológico, de estarle cambiando los nombres a los programas del gobierno. Que antes era que sí o qué, ahora es Prosoli, que antes era que sí o qué, ahora es que sí o cuánto. Esta era la DGPET. Antes. Sí. Ahora es PROPET. Sí. Pero antes como que teníamos muy claro qué era lo que hacía. ¿Cuántos programas es que ustedes desarrollan? Brevemente, voy a hacer un resumen lo más simple o básico posible. Verdaderamente, a través del decreto 491-12, se creó en el pasado gobierno la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, DGPEP. Originalmente tenía una vocación
con programas educativos. Esa entidad coincidía con la aplicación formal del 4% de educación. Con ese decreto se emitió, a su vez, el 546-12, que declaraba de alta prioridad nacional el plan de alfabetización. Todos los programas eran Quisqueya sin miseria y los componentes del Quisqueya Aprende Contigo, y todo con vocación educativa. Al llegar el presidente Luis Abinader al gobierno y a través del decreto 389-20, se transforma la DGPEP en lo que hoy conocemos Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia. Ahora tiene una vocación mucho más social, de ataque a la pobreza y a la exclusión social. En este tiempo, con la llegada nuestra hace exactamente un año a la entidad, hemos transferido de nuestra área de responsabilidad dos aspectos fundamentales. Lo educativo, devuelto al Ministerio de Educación, de donde nunca debió salir. Todos esos programas, como la alfabetización, han regresado al Ministerio de Educación. Y la construcción de estaciones de transferencia de residuos sólidos, porque ya tenemos un fideicomiso aprobado por el Congreso Nacional, que es el fideicomiso de residuos sólidos que habrá de manejar esas estaciones de transferencia. A través del decreto 28-23 se ordenó al PROPEP la transferencia de recursos y de equipos a esa nueva unidad, y también a una llamada ECO 5 RD que habrá de completar eso. Por tanto, lo educativo a través de la alfabetización y esto de los residuos sólidos han salido de nuestra área de responsabilidad. Y nosotros estamos en los actuales momentos reconfigurando el decreto base, porque ahora tenemos una visión mucho más social, como un brazo operativo de la Presidencia de la República, siendo esta entidad una unidad adscrita al Ministerio de la Presidencia. Entonces, en los actuales momentos, todas nuestras acciones tienen una vocación social en el territorio. Dinos tres por lo menos. Bien, ahora nosotros hacemos, la primera, la articulación de jornadas de inclusión social. Estamos desarrollando con 15 instituciones, 20 instituciones del gobierno, acciones que van desde el INAIPI, que nos acompaña para atención a los pequeños de la casa, hasta los adultos mayores con el Consejo Nacional para la Persona Envejeciente. Nosotros hacemos una especie de ferias donde hay distintos servicios del gobierno coordinados por nosotros. Esa es una acción. Otra acción. Estamos en este momento en la construcción en las 5 provincias más pobres del país de plazas comunitarias para los servicios sociales del gobierno. ¿Cuáles son esas provincias? Elías Piña, Sí. Bauruco, Independencia, Monteplata y El Ceibo. En esos levantamientos socioeconómicos Con la mancha de la pobreza que se hemos iniciado en Bánica la primera plaza comunitaria para servicios sociales del gobierno. ¿Qué me decía un municipio de Bánica? Tuve que pagarle 200 pesos a un motor para que me llevara a un cajero a sacar 500. Porque me queda kilómetros y kilómetros a distancia. En este momento estamos a modo de plaza. Vamos a construir en ese municipio de Bánica una plaza que va a contener una sucursal del Banco de Reservas, Policía Nacional, Junta Central Electoral, una farmacia del pueblo, vamos a tener las ventas populares de INESPRE, una oficina de migración, vamos a tener, en ese caso, la oficina de EDESUR, que es la EDE que corresponde, todos los servicios sociales del gobierno que históricamente han estado, y esas comunidades se han sentido muy marginadas y los servicios han estado con poco acceso. Ahora entonces recobramos esa parte. En levantamientos socioeconómicos de impacto multidimensional a la pobreza, nosotros construimos, que eso lo encontramos, es una herencia que hemos profundizado como una estrategia también dentro de los proyectos especiales, el presidente lo anunciaba ayer en la semanal, son centros habitacionales comunitarios. Utilizamos materiales amigables al medio ambiente y en zonas vulnerables hemos estado construyendo estos centros. Corremos 2 en este momento en San Cristóbal, uno en Najayo Arriba y otro en el sector de Las Marinas. Ahí son 50 viviendas en cada uno de los proyectos. Desarrollamos 50 viviendas en Barahona, 50 en Montecristi. ¿Y le están construyendo ustedes o el Ministerio de Vivienda? Nosotros, en una articulación conjuntamente con ellos. Utilizamos otro tipo de material y en el caso de ellos es una modalidad distinta porque aquí la gente no compra la vivienda. En el caso nuestro es una concesión porque son familias de pobreza extrema. Por eso es el impacto. O sea, asistencialismo versus autogestión. O sea, es mucho asistencialismo, pero ustedes no tienen en carpetas también proyectos autogestionarios con la comunidad. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros hemos estimulado a través de alianzas estratégicas el tema de la capacitación. El único elemento educativo o formativo que queda son las alianzas estratégicas que tenemos con el ITLA, con las escuelas vocacionales, con el Infotep,
A través de nosotros, el pasado año, cerca de 3.000 jóvenes pudieron acceder a distintos ciclos formativos del ITLA. En el seno de una familia pobre que ha reproducido pobreza permanentemente, usted poder incorporar a uno de los miembros a que complete uno de los ciclos formativos del ITLA, hoy por hoy la tecnología es muy bien pagada. Roberto. Cerca del 90% del que completa un ciclo del ITLA tiene propensión a conseguir un empleo. Usted lograría, a través del seno de una familia vulnerable, generar movilidad social y económica a través de esa acción. Y nosotros también la promovemos porque es la división que hacemos entre lo urgente y lo importante. Lo urgente es cuando un adulto mayor va buscando una medicina, que eso no puede esperar. Pero lo importante es la formación, la capacitación, y lo estamos estimulando también desde los proyectos especiales. Y en el caso especiales. de Quisqueya Aprende Contigo, que fue un programa que logró reducir el nivel de analfabetismo de más de un 10% a un 5%, que estábamos ya, creo que a ley de unos 20.000 personas para declararnos libres de analfabetismo. Y según los datos públicos que hay, aparentemente el nivel ha subido y ya ustedes no tienen ese programa. ¿No fue entonces un retroceso regresar ese programa de educación y no ustedes continuarlo y ya declararnos libres? No. ¿Qué ocurre? Recuerde que el mantenimiento y el desarrollo de ese programa se vio afectado por la pandemia. Recuerde que ese programa de alfabetización no solamente incluye a los infantes, incluye también las personas y jóvenes mayores de 15 años. Facilitadores y demás. Entonces, usted iniciar una gestión de gobierno sobre la base de la pandemia con distanciamiento social, el modelo existente no era aplicable. Por eso hubo un retraso significativo, porque se comprometieron, estamos hablando de 1 año y medio, con todo el tema que conocemos ya de la pandemia y todas sus consecuencias. Por tanto, regresarlo a la estructura del Ministerio de Educación es una garantía también, no solamente de completar toda la configuración de aquellos que todavía no son letrados, que no eran 20.000, eran un poco más, hablamos de 45, 50.000, era la cifra que nosotros estábamos manejando cuando llegamos a la entidad, pero también revisar aquellos casos que verdaderamente se acogieron a ese programa en el pasado para ratificar los números, ratificar la estructura que se había desarrollado en años anteriores. Por eso se transfirió para darle mayor cohesión, y si entramos en una fase ya definitiva para poder declarar al país libre de analfabetismo, entonces la idea era también lograrlo con la unidad competente y los servidores competentes que en este caso siempre han estado en el Ministerio de Educación. Mira, me complace oírte, porque tú estás explicando la política. Sí. Y yo estoy criticando que el proceso electoral se ha concentrado en el fanatismo de promover nombres y no sentido. Sí, es que se ha quedado en el concepto del cambio y del rescate. Pero tú estás explicando un detalle. Creo que eso debe impulsarse, explicar qué es lo que este gobierno está haciendo. Y no solo lo que está haciendo, ¿qué ofrece? Sí. ¿Ustedes tienen otra perspectiva? Sí, claro. Mire, Fafa, para nosotros es muy importante. No es la búsqueda del poder por el poder. Yo creo que debemos iniciar un proceso de conversación, tanto nosotros que estamos en el gobierno como la oposición. ¿Por qué la oposición quiere regresar? ¿Qué elementos hay para regresar? No podemos dejarlo única y exclusivamente en un componente moral de que yo tengo que regresar, o en un esquema eminentemente de arreglar lo que estaba. No. Tiene que haber mayor profundidad, y yo estoy con usted. Nosotros tenemos en curso una serie de programas y hay una serie de elementos que debemos completar. Este gobierno inició en el marco de una pandemia, la primera en más de 100 años que se había comprometido la salud del pueblo dominicano. Se invirtieron más de 200.000 millones de pesos para mitigar el avance del virus y embarcarse el gobierno dominicano, el Estado dominicano en sentido general, en una ambiciosa campaña de vacunación. Fue un referente importante nacional e internacional. El presidente fue en el año 2022, no sé si lo recordarán, invitado por la Organización Mundial de la Salud a Ginebra, Suiza, para explicar su experiencia con el tema de la pandemia. Posterior a ello, un conflicto geopolítico que todavía se mantiene, pero que se formalizó con el bombardeo de Rusia y Ucrania. Yo voy a ver, febrero, Roberto, ¿hasta cuándo es que ustedes van a resistir el discurso de que la pandemia y Ucrania? ¿Hasta cuándo le va a aguantar eso a ustedes? Vamos a ver. Muy bien. Sí. ¿Qué ocurre? Esos elementos, querido amigo, comprometieron el primer tiempo del gobierno. Nosotros hemos tenido presidentes en ejercicio
que han provocado una repostulación y consecuentemente una reelección con periodos de normalidad. No se le aplica a Luis Abinader. Tú no me puedes decir que tú en agosto del 20 estabas en normalidad como ciudadano, porque no es así. Y el gobierno dominicano, consecuentemente, tampoco estaba en un esquema de normalidad. Si se reelige en agosto, ¿cómo que van a decir? La pandemia y Ucrania. Nosotros completar una serie de elementos. Luis Abinader va a completar, lógicamente. Se prometieron una serie de elementos y una serie de acciones desde el punto de vista institucional del desarrollo de proyectos de infraestructura en el marco de la campaña en el 20, que todo eso se retrasó mucho tiempo porque los recursos y la atención pública, ustedes que manejaban medios de comunicación, que tenían transmisiones virtuales porque no podían venir aquí, generaban alrededor de todos estos temas, generaban una visión, pero era de confinamiento, era una visión y los temas alrededor de la pandemia, y el gobierno estaba en la misma sintonía. Aquí en ese tiempo nadie hablaba del desarrollo de grandes obras, nadie hablaba del tema de educación. Todos nos concentramos en materia del debate de la sanidad pública y del compromiso que teníamos no solamente con la sanidad del pueblo dominicano, sino con encontrar las vías para el relanzamiento económico del país. Yo lo que digo es que se va a cerrar el ciclo, Roberto, de cuando si el presidente logra reelegirse, que está ya en entredicho ese tema, si logra reelegirse, ¿de qué va a hablar en agosto cuando seguramente? De la pandemia y de Ucrania, porque ya se pasaron 4 años. Permíteme que Ya se pasaron 4 No me preocupe, Fafa, no me preocupe. Pero espérese, Fafa. Cualquier cosa yo le hago así para que usted me ayude. Yo preferiría, porque la verdad es que en medio de todo esto, Roberto, y esos programas sociales, nosotros tenemos una realidad que, bueno, parece que aunque ha bajado por las mismas razones, se mantiene, que es el tema del crecimiento económico. Sin embargo, un crecimiento económico que no te impacta precisamente en lo que es parte de tu responsabilidad, que es, si no erradicar, por lo menos trabajar el tema de la pobreza. ¿Cómo es que de una vez y por todas va a impactar ese crecimiento que desde hace 20 años no es un asunto nuevo? Nosotros vamos viendo y vamos observando un patrón de consumo distinto en la sociedad dominicana. Y yo quiero ponerle ejemplos. Lo que pasa es que la gente a veces no lo nota. Pero verdaderamente... Me disculpas, agrego, sí, porque no solamente con el tema del asistencialismo, sino sí, realmente pero con política. Pero yo quiero que lo analicemos desde el punto de vista de la acción del ciudadano, para que entendamos que hay verdaderamente en los últimos años un nivel de expansión económica. Ni en la época de mayor apogeo popular de Juan Luis Guerra, en los años 90, pudo llenar tan rápido como ahora el Estadio Olímpico. Tema práctico. Un tema práctico. Pero un tema de crecimiento poblacional. Y eso no es circunstancial, Roberto. No es, perdón. Un crecimiento poblacional. No. El PLD fue que disparó la gran clase media de aquí, del distrito y de la capital. Perfectamente. ¿O no? Pero aguarda. ¿A qué me refiero? Hay una política que si tú la sintieras restrictiva a unos niveles extraordinarios, querido Greimer, sí, tú no ibas a encontrar disponibilidad. No es solamente un crecimiento de población, porque si no tienes poder adquisitivo, podemos ser muchos. Por eso te lo combino, que es verdad que es un crecimiento poblacional exponencial a nivel de torre y de expansión de la clase media, que fue producto del crecimiento económico que generó el PLD. Pero se han sostenido en estos 3 años. Ah, bueno, eso... Se ha sostenido en estos 3 años. Sí. En estos 3 años nosotros hemos logrado que una mayor cantidad de personas pueda adquirir viviendas, pueda adquirir bienes y servicios. Esa es una realidad. Pero, y la tenemos ahí. Sí. Eso sí puede medir hay el una nivel expansión de pobreza, pero no es la asistencia, por ejemplo, a un concierto, no. Es cuánto nosotros tenemos como déficit. Pero perfecto. Yo pongo el elemento de un concierto como una acción que mueve a una sociedad en un determinado momento. El crecimiento, y ahí están las cifras del Banco Central, el crecimiento y la acción de la economía dominicana en el diciembre pasado fue del 4.7%. Que aunque verdaderamente... Pero solo en diciembre. Pero uno de los diciembres más representativos desde el año 2012 hasta la fecha, que es un elemento que tenemos que tener en consideración. Por eso digo que hay una dinámica económica que, aunque se ha visto mermada por la situación de carácter global, porque, ojo, todo el tema inflacionario no es exclusivo de la República Dominicana. Los grandes temas que afectan al país no son exclusivos del país, tiene vocación global. Desde la inseguridad, desde el tema del alza de los precios, no son temas exclusivos del país. Por tanto, yo creo que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos de rigor,
la población dominicana advierte el nivel de esfuerzo, el nivel de empeño, de trabajo del Partido Revolucionario Moderno, del presidente Luis Abinader, y por eso está en ventaja en este momento para otorgársele un nuevo periodo constitucional y que esos grandes proyectos que en el marco de la campaña desde el 20 se vienen ofertando al electorado pueda completar su obra en un nuevo periodo de gobierno y que en este ciclo político de 8 años, como otros presidentes lo han tenido, Luis Abinader pueda ya generar formalmente su impronta a la sociedad dominicana. Roberto, y eso no suena, escúchame Fafa, y eso no suena un poquito como a discurso de campaña, porque en el caso del crecimiento de la economía, la República Dominicana en los últimos 15 años creció alrededor de un 5% y en este cuatrenio solamente hemos crecido alrededor de un 2%. Claro. Un segundito. ¿Qué ocurre? No, por un segundito. Sí. Y en el caso también de la inflación, nosotros siempre fuimos líderes en crecimiento económico y líderes en menor inflación frente a otros países de Latinoamérica. Sin embargo, ahora es todo lo contrario. En crecimiento económico estamos en los últimos lugares y en inflación estamos en los primeros lugares. Muy bien. Miren, yo no formo parte del equipo económico del gobierno, aunque me gusta mucho todo este tema en materia económica también, porque creo que enriquece el debate, pero verdaderamente el contexto internacional no ha sido el más favorable, no solamente para las economías en vía de desarrollo como la República Dominicana, sino también para las economías desarrolladas como Estados Unidos, Canadá, Europa, que han visto comprometidas sus economías por todos los temas inflacionarios. Nosotros hemos logrado también un nivel de control primero que muchos países del área. La proyección que hace la CEPAL, la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento proyectado a este año es uno de los más representativos del área y tiene que ver con el desempeño del gobierno del presidente Luis Abinader. Cuando encontramos no solamente entidades locales, sino también organismos internacionales que mejoran la calificación de la República Dominicana, eso no entra dentro de la contaminación política, sino el nivel de crédito del propio gobierno del presidente Luis Abinader. Inversión extranjera sobre el umbral de los 4.000 millones de dólares habla también del nivel de estabilidad que observa la República Dominicana respecto de la región. Yo creo que son factores y elementos importantes que la gente reconoce, la apertura del turismo, la dinámica importante a nivel de zonas francas. En sentido general, yo creo que ha habido también un acompañamiento para que el contexto internacional no afecte a los más pobres de la República Dominicana, a los más vulnerables. Solamente en el año 2022, cuando estalló esa crisis, cerca de 80.000 millones de pesos se dispusieron a través de los subsidios para proteger a los que menos tenían. Si lo dejábamos suelto así, la inflación se iba a tragar y se iba a comer y vamos a generar un nivel de inestabilidad importante que no se advirtió en los sectores más vulnerables del país. Desde la subida de los precios de los combustibles y la inyección en el año 2022 de más de 35.000 millones de pesos para mitigar el alza en los precios de los combustibles también contribuyó a un nivel de estabilidad de parte del gobierno dominicano. Entonces, todos esos esfuerzos, la gente hoy lo va reconociendo y por eso el nivel de aceptación de Luis Abinader, del gobierno y del Partido Revolucionario Moderno. Permíteme. Perdóname, Fafa, para no salirnos ya del tema económico y nos metamos al tema político, nada más. Sí, porque él vino a hablar de política. Claro, él vamos a dirige hablar una de política, región nada más. que la está perdiendo la región, pero él dirige una región. No, estoy perdiendo, querido mío. Oiga, Se ve. No, porque vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Voy a hablar de pero lo que yo quería decirle, nada más puntualizar, es que yo sigo insistiendo con que yo no sé para qué sirve el crecimiento económico que no reduce la pobreza y concentra el ingreso. O sea, eso sigue siendo un problema todavía que nosotros no lo superamos. Fafa. Yo quiero decirte, bueno, yo quiero responder a ese que está hablando, bueno, que cree que la campaña que va a hacer ahorita, son de el detalle de este o aquel. Para Graimer. Oye, la justificación del presidente reclamar su continuidad es porque las cuestiones de la vida no le permitieron desarrollar la promesa de los cambios. Y él quiere esto para impulsar precisamente los compromisos que hizo en el país. Él dice que quería refundar el Estado. Desde ese punto de vista. Mira a ti que te están respondiendo. Escucha. Eso es que le estoy diciendo. Argumento en decir, quiero seguir para cumplir
el compromiso de los cambios con los que yo llegué al poder. Bueno. Roberto, hablemos un poco entonces de política proyectada en la jornada, ¿verdad? Que tenemos el próximo. Primero, ¿qué provincia? Sí, y aunque dice, y yo sé que es muy difícil tú poder separar como los presidentes que se reeligen las acciones puramente gubernamentales del candidato, en tu caso, que trabajas con ese sector tan importante, yo pienso que también es difícil, pero sirve como medición. ¿Qué es lo que proyectamos para el próximo? Se habla de porcentaje. Este es un programa que no solamente informa, sino que entretiene. Yo estoy muy entretenido, Greg. Miren, verdaderamente yo tengo la responsabilidad, tengo una doble condición. Como miembro de la dirección ejecutiva del partido, soy enlace provincial en San José de Ocoa. Y entonces también estamos trabajando en una unidad externa de campaña que nos permite y nos lleva por todo el territorio nacional. En Ocoa, en este momento, nosotros estamos arriba en los 7 territorios que conforman la provincia. ¿Cuáles son esos y con datos? Perdón. Vamos a ver. Bueno, la Jara. Fernando Castillo, alcalde, candidato nuestro, por el municipio de San José de Ocoa, está 13 puntos arriba del candidato de oposición. Es con la evidencia en la mano que yo No, yo no voy a No, hablar. pero yo puedo hablar, no se preocupe. Vamos tomando la libretica, Sí. perdóname, Petro, Roberto, discúlpame, que tomen ellos la libreta para que anoten, mientras nosotros vamos de un prontico allá con Alejandro y venimos para que ustedes estén listos y anoten los porcentajes Seguimos, que nos va a dar entonces. Ok. Roberto Vamos, que Ángel tengo Salcedo. cosas Bueno, que- señores, ya son 16 minutos los que completan las 5 de la tarde. Ha transcurrido rápido esta conversación con Roberto Ángel Salcedo en este sol de la tarde, que es el sol del país, y cuando nos fuimos a la pausa les decía a los compañeros que tengan lista su libretita para que anoten, ¿verdad?, los porcentajes, porque estamos hablando de política y cómo va el tema, la candidatura. Ocoa, Sí, decía Fernando Castillo está adelante con más de 13 puntos de ventaja del candidato de la oposición en este momento para el municipio cabecera. Milton Brea Petro está en Sabana Larga, ya está por encima del candidato de la oposición. En Rancho Arriba, que es el tercer municipio de la provincia, estamos de manera holgada con más de 17 puntos de diferencia el actual alcalde Alcedo de los Santos. Y entonces también estamos al frente en los 4 distritos municipales: La Ciénaga, Naranjal Parra, Nizao y también el distrito municipal del Pinar. Esa es la configuración territorial de la provincia de San José de Ocoa. Yo puedo regresar aquí con mucho gusto, con la evidencia de lo que le estoy diciendo y que ustedes me pongan este programa. Roberto, ¿y ya Aneudi y Fernando no se están peleando? No. Porque a Aneudi le estaban mudando los votos para Sabana Larga. Hay una armoniosa relación entre Fernando y Aneudi. Aneudi proyecta en este momento, aunque no es la candidatura que está en juego, pero se proyecta para la senaduría con más de un 60% en los actuales momentos. Tendremos un voto importante. El compañero Alespire, como le dicen popularmente, candidato a diputado, también Yalis, que es nuestra candidata a diputada, gozan de la favorabilidad. O sea que vamos a tener un buen desempeño general en la provincia de San José de Ocoa. ¿Y el diputado Neuri Tejeda, que se fue del PRM y ahora es candidato por el PLD, no le va a afectar? No, nosotros estamos sólidamente con nuestros candidatos. Luego vamos a regresar a este programa para abordar los detalles ya congresuales. ¿Cuántas perdieron? ¿No? Que la ganaron todas. Ustedes lo esperamos por aquí. Esos números. No, pero yo tengo que regresar. No, pero yo tengo que regresar, Fafa, no se preocupe, yo tengo que regresar. Esto no, Fafa. Entonces vamos a llevar. Pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Fafa, tu compañero, Fafa, tu compañero. Que hay resistencia. No asumen que de verdad hay una mayoría aplastante. Sí, hay una decisión tomada en el seno de la sociedad dominicana. Y si nosotros lo iniciamos por la capital de la República. Robertico, en Santo Domingo, sí. Ok, vamos aquí. Carolina Mejía está ampliamente favorita en los sondeos. Según qué sondeo. Esa es la realidad. Pero está bien. Pero busquen. No, porque es sencillo, según qué sondeo. Busquen los sondeos de opinión. Aquí Antonio hacemos sondeos. No, pero busquen los sondeos de opinión y se van a encontrar con que hay una mayoría importante. Pero di un nombre para yo decirte 5 nombres también. 4 días para ver la verdad. No, por un momento. Una sola encuesta de prestigio que haya dado a Carolina ganadora. Una sola. Está el Centro Económico del Cibao. Pero ese empleado del gobierno está descartada. Continúa. No, pero no puede verlo así. Sí, es que es un empleado del gobierno. Calificado. Bueno, no, pero yo me imagino... nosotros tenemos muchos estudios del propio Aguilera en zonas donde no nos da una ventaja holgada o en lugares donde estamos discutiendo abajo. O sea, yo creo que también en el caso del Centro Económico del Cibao viene midiendo al presidente y son informaciones que del gobierno, del partido, que no hemos compartido públicamente y que nos dan una idea bastante clara y aterrizada de la realidad política que nosotros tenemos. De todas maneras, Carolina está
ampliamente favorecida, es favorita en las encuestas, lo vamos a ver eso Carlos el domingo, Guzmán el lunes. en Santo Domingo Norte. Betty Jerónimo le lleva a ¿Pero Carlos a dónde? Guzmán Pero en este momento. ganan en todos los lados. Muy bien. Bueno, Bueno, pero son... Déjalo hablar, Grimer, Dio Astacio, Grimer, déjalo Dio hablar. Astacio está No, al si lo dejó frente. hablar. Son los números que él está Dio manejando. Astacio está al frente. Digo, ¿De qué? Dio Astacio Pero al de una frente. patana. Dio está, como tú quieras, querido Grimer, pero está al frente en las votaciones, está al frente en términos de favorabilidad. Francisco Peña es de los candidatos que sobrepasa el 70% en este momento. Junior Santos en los Alcarrizos más del 70%, pero vamos entonces para el sur. Nelson de la Rosa en este momento encabeza las encuestas. Santos Ramírez en Baní encabeza las encuestas. Rafael Hidalgo en Azo encabeza las encuestas. Ya dije Fernando Castillo en Ocoa encabeza las encuestas. En este momento, más de 9 puntos de diferencia entre Hanoi y el candidato de la oposición. Lo propio puedo decir en Barahona con el compañero pero la ganó Víctor todo el Fernández. PRM entonces. Yo estoy hablando de los municipios cabeceras. Sí. Porque las provincias tienen más municipios y distritos municipales. Por ejemplo, hay dos municipios, parece que se están un poquito cojeando, que es Jarabacoa y es Villa Altagracia. Eso no. Sí, se han Según- establecido. Estamos peleando ahí. Según la encuesta del gobierno, Pero ¿qué ¿verdad? ocurre? No, estamos peleando ahí, pero no son municipios cabeceras. Eso es lo No, que no lo hago son, referencia. pero son Entonces, importantes. claro, vamos al Cibao. Tenemos Eberto Núñez en Bonao. Eberto está adelante, pero muy holgado en las encuestas. Kelvin Cruz es una realidad política en La Vega. 90-10 Kelvin Cruz. Ulises Rodríguez está al frente de las preferencias electorales en Santiago. Roquelito en Puerto Plata. Junior Peralta hoy recibió Vamos el a cerrar apoyo esto. de Aristide Victoria en Nagua. Vamos a cerrar pero esto. vamos a Tú continuar. ves- ¿Qué Ese yo estoy de municipio acuerdo, cabecera sí. entonces? Perdón, Rafa PC, Raimundo Ortiz en San Pedro de Macorís. En este momento, Roberto, nuestro candidato en la cuando Romana, despierten, empate. ¿y cuando despierten, qué va a pasar? Espérate, pero ¿qué No, municipio? no, cuando despierte voy a venir aquí y luego ya sin el sueño vamos a confrontar que eso que estamos soñando es la realidad. Entonces, por tanto, en sueño o en realidad los resultados van a ser los mismos. Ivonne, para cerrar. En Higüey está Karina Aristi al frente. Yo le estoy poniendo el contexto de las ciudades, de los municipios cabecera. Bien. En este momento, Yadel Suberví encabeza las preferencias holgadamente en Neiva, que eso corresponde a Bauruco. Sí. Pero Niño, encomendador en Elías Piña, también está al frente de las encuestas. Esa es la realidad. Estamos hablando Jesús entonces- Jerez en el municipio de San Fernando de Montecristi. Entonces, en sentido Riverón en Dajabón. en Dajabón. Yo estoy hablando de todas Ah, pero lo las ganan provincias, todito, no los gana ni uno, pierde municipios ni uno. cabecera, yo te Ay, estoy mi hablando. madrecita Eso- santísima. Estamos hablando de los municipios cabecera y lo vamos a Por ver. eso fue que no le dieron los cuartos a la oposición entonces, para ahogarlo en el medio del proceso. En sentido No responda, déjame que responda. No, yo iba a preguntar, yo no respondo por los entrevistados. Por eso fue que No, por eso fue que no le dieron el dinero a la oposición, ¿Quién no le dio el dinero a la el oposición? dinero de la Junta que le corresponde, el 0.5. Pero es la Junta, ¿Y quién no ¿o le dio? es- ¿Es la Junta? No, Hacienda, Jochi Vicente Hacienda. Hacienda. Pero eso tiene que ver mucho con todos los partidos No, y con todo sí, el sistema. exactamente, No sí. tiene que ver con todo el sistema. Claro que no sí. está involucrado ahí el Partido Pero no Revolucionario afecta al Moderno. gobierno porque le sobran los recursos al Estado. Eso no es así. Claro que es así. Pero así, Claro que es así. Eso no es Mira, así. Sí. En estos años de Mira, gobierno, estamos construyendo. perdón, don Oye, Fafa, óyeme. brevemente, en estos años de gobierno se ha desarrollado una labor de mano de las alcaldías. Luis Abinader ha entendido el valor y el poder de los gobiernos locales y ha trabajado en consecuencia. Transferencias de miles de millones de pesos a lo largo de este año, acompañamiento técnico y logístico. Nosotros mismos hemos trabajado con múltiples programas a través de Dominicana Cultural y Creativa. Hemos muralizado más de 28,000 metros No, pero cuadrados de espérate, arte público y eso Robertito. tiene que ver Espérate, mucho con Roberto. intervenciones urbanas también. Por tanto, la acción gubernamental se manifiesta en los municipios y en los distritos municipales y eso influye también con el resultado municipal que habremos de tener el Llegamos al próximo final. domingo. Entonces, Llegamos Roberto, al final. antes de tu intervención Sí. final, Una cosa final, déjame decir. Sí. La fuerza que tiene La esta fuerza que va del a pasar en pueblo. 4 No, no. días, es el Tribuna anuncio de lo que democrática. viene. Y por eso esta discusión podemos reconstruirla basada en un detalle. Lo que pase el domingo es un anuncio de lo que va a pasar en mayo. Habló Fafa. sin embargo, yo quería que te la jugara, así que en términos porcentuales, en sentido general, a partir de esos números que has Mire. estado planteando, ¿cómo van a quedar entonces? Nosotros la hemos elección? dicho en todo momento que entre el 70 y el 70% de la matrícula de alcaldías y de directores de distrito pasará a manos del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Es la alianza más amplia, jamás concertada en la historia política dominicana. Estamos hablando de 25 partidos y movimientos políticos alrededor de nuestras candidaturas. Sumado a eso, para ponerlo en un contexto y que los amables oyentes y televidentes, porque este es un concepto multimedia, puedan entender con mayor precisión,
De 393 territorios que conforman la República Dominicana, cerca de 300 serán ganados por el Partido Revolucionario Moderno y sus fuerzas aliadas. Hay que dejar el país al PRM, eso lo llevó todo, según Mira, Robertico. llegamos al final, Roberto. Yo quiero dejarte una encomienda pública, porque hemos sido partícipes muchos años y somos coautor de la ley 3423, que es la ley de autismo, que se requiere, y ya se venció el plazo, de lo que tiene que ver con el reglamento. La ley es el qué, el reglamento es el cómo. Y eso retrasa mucho la aplicación de varios, que muchos tendrán que ver con tu área. Así es. Entonces yo te quiero dejar la encomienda porque hemos hecho el llamado a la primera dama, doña Raquel Albaje, que nos ayude con el presidente a hacer el reglamento de la ley de la aplicación, el reglamento de aplicación de la ley 3423 sobre autismo. Te lo hago públicamente porque muchos de los casos que tienen ahí adentro con la ley, muchos de ellos tienen que ver con tu área. Sí, nosotros vamos y formalmente, Greimer, en nombre de la institución y en nombre del gobierno dominicano, yo voy a poner especial énfasis y atención en que ese reglamento pueda salir, hablar con nuestros compañeros, amigos, congresistas. No, porque tiene que ver salir del Poder Ejecutivo ya, porque los legisladores hicieron su trabajo con aplicar la ley, con hacer la ley. Ahora es el Poder Ejecutivo el reglamento. El reglamento. Sí. Pues entonces nosotros vamos a hacer todo el movimiento posible. Si ya usted habló con la primera dama, le hizo su llamada. Públicamente. Bueno, pero vamos a generar esos espacios porque se hace determinante tener el reglamento para fines de aplicación. Sí. De modo que yo creo que ese es una pieza fundamental que debemos ya introducir en la dinámica operativa de las instituciones sociales del gobierno, y ese es un componente de alta sensibilidad que ya tiene que estar reglamentado de la mejor manera para que pueda accionar a nivel territorial con mayor eficiencia. Roberta, nos quedan apenas un minuto, pero con esos porcentajes yo me imagino que no hay nada que decir. No, es rodillo. No, brevemente, brevemente. Dale las gracias a San PRM que la ganó todo. Brevemente, como me despido con muchos de mis compañeros. Con la fe puesta en Dios, con el liderazgo del presidente Luis Abinader, con la estructuración del PRM y sus aliados y con la voluntad del pueblo dominicano, tanto en febrero como en mayo, volveremos a ganar. Muchísimas gracias, Roberto. Señores, nos reencontramos mañana. Este es El Sol de la Tarde.